Bienvenidos. México, 1989. En el seno de una familia extremadamente religiosa, perteneciente a una secta que comenzaba a tomar fuerza en el país, nació una niña. Desde pequeña fue instruida en las creencias de los padres, los cuales eran muy cercanos al pastor, por lo que no era extraño que se quedaran platicando después del culto. Y cuando necesitaba algo, eran los primeros en ofrecerse de voluntarios. Su devoción y servicio llegaba a parecer exagerado para los cofrades de su iglesia. Desde que la niña comenzó a decir sus primeras palabras, le enseñaron a orar y pasaba muchas horas haciéndolo. Le hacían aprenderse pasajes de la Biblia de memoria, y cuando por alguna razón llegaba a equivocarse, era encerrada en un cuarto bajo las escaleras que conducían al segundo piso de la casa, y no la sacaban de ahí hasta que decía los versículos correctamente. Pero si las equivocaciones y las dudas continuaban presentándose, el castigo iba incrementándose a medida que el enojo y la frustración de los padres crecía. Cuando tenía alguna conducta que desde el punto de vista de ellos iba en contra de su fe, era castigada severamente. La obligaban a pasar horas de rodillas y a realizar prolongados ayunos, y en casos extremos llegaban a causarle heridas de consideración. Nunca salía sola, no tenía amigas, y no se le permitía ir a la escuela por miedo de que la orillaran al pecado. A final de cuentas, como el pastor les mencionaba continuamente, el mundo se acabaría pronto. Así que su única misión era cooperar con el templo y hacer todo lo que él les indicaba para salvar su alma, ya que solo unos pocos serían los elegidos. Por esto, la única obligación de la niña era acompañar a sus padres en sus largas caminatas diarias, predicando de puerta en puerta, buscando nuevos integrantes para su iglesia, que iban directamente a las arcas de su líder religioso. Para sus hermanos del templo, eran una familia modélica e integrada, pero nunca se imaginaron lo que sucedía detrás de los muros de su casa. Pasaron los años y solo le dejaron cicatrices, palizas y castigos. Cuando contaba con 17 años, la niña quería conocer cosas nuevas. Comenzaba a contradecir a sus padres y no veía el mundo como ellos lo veían. No podía entender la fe que le enseñaron, ni la forma tan radical de vivir su religión, pero no consiguió nada tras largos debates con su padre. Ella siempre terminaba igual, encerrada en el cuarto de castigo, llorando, tratando de curar sus heridas y contener las hemorragias. Cansado de la situación, el padre se acercó con el pastor y le comentó lo que vivía con su hija. Él, ante la posibilidad de obtener más favores y por supuesto más dinero de aquella familia, les dijo que tenía que verla, platicar con ella y analizar la situación. Posiblemente estaba poseída por un demonio que intentaba separarla de la verdadera religión que él predicaba. El padre, preocupado, insistió que ese mismo día la viera para poder darle solución al problema. No podía soportar ver cómo el alma de su hija se condenaba al infierno. Cuando llegó a su casa, encerró a su hija en su cuarto y preparó dentro de sus posibilidades la mejor comida que podría ofrecer y el dinero que le había pedido. El pastor llegó alrededor de las 9 de la noche. Le dieron de comer abundantemente y mientras devoraba todo lo que tenía ante él, los padres le platicaban los problemas que tenía con su hija, los constantes reclamos y discusiones. Una vez que dejó limpio los platos, el pastor se encerró con la niña. Comenzó a platicar con ella y la revisó física y espiritualmente, pero a pesar de mostrar las mismas inquietudes de cualquier chica de su edad, que no quería nada más que conocer el mundo, a él no le interesaba. Estaba feliz ante la posibilidad de engrosar su cuenta bancaria.
Abrió la puerta y le pidió a los padres que pasaran, que se colocaran junto a él al lado de la cama y que comenzaran a orar. La niña, harta de todo eso, le pedía que pararan. Estaba cansada de rezar todo el día, los 7 días de la semana. Gritaba, lloraba y en un momento trató de sacar los empujones de su cuarto. Pero estas quejas solo sirvieron para comprobar lo que el pastor decía. La niña estaba poseída por un demonio. La dejaron encerrada. Una vez en la sala, les ordenó que prepararan todo lo necesario para el ritual, que compraran velas, incienso, que hicieran ayuno y le ofrecieran su sacrificio al Señor. Y claro, preparar una buena comida para su líder religioso, quien necesitaba tener suficientes fuerzas para enfrentarse con el demonio. Al día siguiente, los padres tenían todo listo. Vaciaron el cuarto y solo dejaron la cama. Tenían a la niña amarrada por sus constantes intentos de escapar. Por la tarde, llegó el pastor acompañado de 2 mujeres. Comieron abundantemente para después entrar al cuarto y comenzar con el improvisado ritual. Pasaron las horas, leían pasajes de la Biblia y hacían oraciones repetitivas. Fuera del cuarto, esperaban los padres. Cuando por fin salió, les informó que tomaría tiempo, que el demonio era fuerte, pero terminaría dejando el cuerpo de su hija. Ya se había dado cuenta que le tenía miedo a su poder y a su fe. Las sesiones se prolongaron a lo largo de la semana. El pastor tenía la esperanza de que la niña cambiara su forma de pensar, doblegar su voluntad y hacerla más sumisa, y así poder dar por terminado el exorcismo. Era ya el 8º día. La niña se encontraba deshidratada y hambrienta. La habían tenido en ayuno desde que empezaron las sesiones. El pastor estaba harto, cansado de no obtener resultados. La pequeña le preguntaba constantemente por qué le hacía eso, si los dos sabían que no estaba poseída y que de nada serviría el exorcismo. Le exigía que dejara de engañar a sus padres y de quitarles lo poco que tenían. Esto enfureció al hombre. Sacó a las mujeres del cuarto y comenzó a golpear a la niña, hasta que finalmente colocó sus manos alrededor de su cuello y comenzó a apretar hasta que sintió que dejó de respirar. Salió del cuarto, vio a los padres y les dijo que la niña no había aguantado el exorcismo y que había fallecido. Sin decir más, salió de la casa y se dirigió al templo, cuidando el paquete con dinero que de todos modos había cobrado. Los padres no quisieron entrar al cuarto por temor que el demonio estuviera ahí, en espera de otro cuerpo que poseer. Cerraron bien la puerta y bajaron para hacer oración por el alma de su hija. Lo hicieron casi por toda la noche, hasta que se quedaron dormidos. El pastor llegó al templo, corrió a su cuarto. Acosado por la culpa y el remordimiento, sacó una botella de licor del escritorio y comenzó a beber. Tratando de olvidar lo sucedido, comenzó a pensar en el discurso que daría al día siguiente en el templo, que lo libraría de culpa y lo haría quedar como un héroe que se enfrentó al demonio. Cuando eran las 3 de la mañana, vio la sombra de una mujer acercándose por el pasillo. No se explicaba quién podía ser. El templo estaba cerrado y no esperaba ninguna compañía en su cuarto. Tal vez de verdad se había enfrentado al demonio. Abrazó su Biblia y comenzó a rezar. Pero esto de nada le serviría. Cuando amaneció, los padres subieron al cuarto de la niña. Tenían que comenzar los preparativos para el funeral. Al abrir la puerta, lo encontraron vacío. El cuerpo de su hija había desaparecido. El padre cayó de rodillas mientras gritaba que el diablo no se había conformado con el alma de su hija y había regresado también por el cuerpo. El pastor tenía razón. Se trataba de un demonio muy poderoso.
Una fuerte carcajada se escuchó a espaldas de la pareja. Antes de que pudieran voltear, recibían un fuerte golpe en la cabeza que los dejaba inconscientes. Pasaron un par de horas, y cuando comenzaron a reaccionar, se encontraron atados de pies y manos, en el mismo cuarto bajo la escalera, donde solían encerrar a su hija. La vieron parada en la puerta mientras sonreía, y el miedo comenzaba a invadir sus cuerpos. Suplicaban para que los desataran, rezaban para alejar al demonio, lo que solo provocaba que ella riera cada vez más fuerte. La pequeña cerró la puerta mientras les decía que ahí no volverían a hacerle daño a nadie. De ella, nada se supo después del incidente. Al pastor lo encontraron al día siguiente, muerto, colgando de una de las vigas del techo, con oraciones y fragmentos de la Biblia grabados en la piel del pecho, espalda y cara. Algunos pensaron que lo habían asaltado. Todos sabían que manejaba fuertes cantidades de dinero, producto de los diezmos de sus seguidores. Otros hicieron correr la versión de que el demonio con el que había peleado la noche anterior había regresado por venganza. Las dos versiones al final lo hicieron quedar como un mártir para sus seguidores. A los padres de la niña los encontraron 2 meses después, cuando el olor de los cuerpos en descomposición hacía imposible vivir a los vecinos. Suscríbete a mi canal si te gustan mis videos. Dale me gusta y deja tu comentario. Tu participación es muy importante para mí. No olvides seguirme en mis redes sociales y visitar mi blog, donde publico las historias que no hago en video.